Ahora sí, bienvenidas, bienvenidas a este conversatorio de Faro La Perulera. Mi nombre es Mónica Sorros Hernández y sin duda la ciudad es el tema que nos une en la programación virtual de este mes de agosto en Faro La Perulera. Así es como La Ciudad y la Furia se convierte en un evento virtual que pone en foco el significado de nuestro territorio, ese territorio en el que transitamos, vivimos y también depositamos nuestros sueños. Sin más, voy a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que además pues son grandes personajes. Bienvenido Jorge Pedro Uribe Llamas, bienvenido Tamara de Anda, bienvenido Rodrigo Hidalgo. ¿Cómo están, chicos? Hola. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Voy a leer un poco de sus semblanzas, si les parece, para conocimiento de la comunidad de Faro La Perulera, y después de eso comenzamos nuestro conversatorio. Está con nosotros, querida comunidad, Rodrigo Hidalgo. Él es investigador y periodista con estudios en lengua y literaturas hispánicas y en comunicación en la UNAM, fundador del proyecto La Ciudad de México en el Tiempo. Ha participado en publicaciones, conferencias y exposiciones dedicadas a la historia de la capital en espacios como el Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Vasconcelos o el Museo de la Ciudad, además de los diarios Récord, Más por Más y El Universal. Entre otros proyectos, colaboró en la muestra Roma Condesa, 111 años de historia, en el Museo Modo y en el libro Centro Histórico, 200 lugares imprescindibles, y es el conductor del programa La Ciudad de México en el Tiempo en Canal 11. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También está con nosotros Tamara de Anda, mejor conocida como Plaqueta, quien estudió comunicación en la UNAM y trabaja en medios desde el 2005. Entre otras cosas, fue editora de DF por Travesías, Gato Pardo y Más por Más, autora del blog Crisis de los 30 en El Universal, y estuvo al frente del programa Macho en Rehabilitación de Radio Fórmula, así como del podcast homónimo para Amazon Audible. Hoy es conductora de Itinerario en Canal 11, coconductora del podcast Nada que Ver para Netflix y parte del colectivo de comedia feminista Stand Up Perras. Es coautora de los libros Amiga, date cuenta y Tu barrio te respalda, publicados por Planeta. Bienvenida, Tamara. Gracias. Y finalmente, pero no menos importante, también se encuentra con nosotros Jorge Pedro Uribe Llamas. Él es escritor y periodista, estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha colaborado en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, es autor de los libros Amor por la Ciudad de México, El Gran Libro de la Ciudad CDMX, Novísima Grandeza Mexicana, Puebleando y México Monumental.
miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana y titular del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. De 2016 a 2019 hizo el podcast de Crónica Urbana, Ciudad de México. Bienvenido, Jorge Pedro. Gracias, muchas gracias. Pues de verdad que es un gusto tenerlos reunidos aquí, porque como podemos escuchar en estas breves biografías que nos comparten, pues tienen muchos puntos en común, pero sobre todo creo que tienen en común este cariño y este amor por la ciudad en la que vivimos y habitamos. Entonces nos gustaría empezar pues para romper el hielo con la comunidad de Faro La Perulera, que nos cuenten un poco, por favor, de pues cuál es la Ciudad de México de su infancia, cuáles son los sonidos, cuáles son los olores, cuáles son las imágenes que recuerdan, porque si bien, como decimos, todos tenemos en común este territorio, también ustedes mismos nos enseñan que cada espacio tiene pues un sello muy particular. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? No sé. Tú nos vas a tener que asignar, sí. Sí, tú primero. Sí. Rodrigo, adelante, te escuchamos. Pues en este tema es bien interesante. Yo crecí en la Colonia Condesa hace ya muchos años, no voy a decir cuántos, pero era un lugar muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Ahora lo conocemos por los restaurantes, los bares, esta vida social muy intensa. Y antes estaba en esa transición, cuando yo me tocó vivir ahí mi infancia. Era un lugar muy bonito para caminar, para salir a pasear, a dar la vuelta, y me encantaba. Por ejemplo, ahí aprendí a andar en bicicleta en el Parque México, y lo recuerdo mucho, sobre todo comparándolo con la actualidad. Las tiendas que había, los abarrotes, la recaudería, el taller mecánico, cosas que poco a poco se han ido perdiendo en ese cuadrante, ¿no? Que ha ido convirtiéndose en un espacio más comercial, destinado a otro estrato social. Y esos negocios de barrio, si se pueden llamar así propiamente, no como todo lo que hoy se llama de barrio, era lo que se encontraba en esas cuadras, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el Parque México era muy diferente a como lo conocemos ahora. Estaban bastante descuidados en ciertas partes. Tenía donde hoy está la fuente, bueno, donde siempre ha estado, pero está la placita de la Fuente de la Mujer de los Cántaros, había una feria donde tenían carritos chocones, juegos mecánicos. Ahora parece increíble, ¿no? No dejarían los vecinos quizá que se instalara de nuevo, pero recuerdo que todos los fines de semana iba ahí a montar mi cochecito eléctrico. Entonces ahí aprendí a manejar, yo creo, en esa infancia hace ya bastante tiempo. Y me encanta recordar, por ejemplo, las tiendas que había, los espacios. Había una tienda muy rústica en la calle de Michoacán, donde tenían un perico adentro, y era como entrar a otra dimensión, ¿no? Como entrar a una tienda en un pueblo. Y ahora todo eso poco a poco ha desaparecido. No digo que sea algo para mal, ni mucho menos, sino que simplemente es como la muestra de que la ciudad cambia, ¿no? Va transformándose y va adaptándose a cada época. Eso, la verdad, fue eso también parte de mi formación y de lo que me intriga como a la hora de hacer crónica. Las transformaciones que ha vivido la ciudad a lo largo del tiempo, y compararla con el pasado para entender un poco dónde nos encontramos. Gracias, Rodrigo. En tu casa, Tamara, en tu caso y en tu casa también, cuéntanos un poco de ese México que recuerdas de tu infancia. Mis primeros años los pasé en la Colonia del Valle, que también era muy... Esta no era tan distinta como la Condesa, no ha cambiado tanto. Me acuerdo que en la esquina de mi casa había una tiendita que se llamaba Abarrotes La Cuquita. Esa ya no existe. Y un poquito más lejos estaba Abarrotes La Popular, que hoy es un super K, o sea, es un supermercadito genérico. Y qué triste, porque esos recuerdos se ven aplastados por la homogeneización de la ciudad, por pues, los corporativos, y pues está muy chafa a muchos niveles, pero es directo en la memoria. Y después mi familia y yo nos mudamos a Santa María la Ribera también, antes de que se pusiera de moda. Fuimos ahí somos hipsters Rodrigo de la Condesa y yo de Santa María. Me acuerdo que después, más adelante, cuando entré a la UNAM,
a Prepa 6 y después a la UNAM, que todavía no se ponía de moda Santa María y seguía de moda Coyoacán, me discriminaban y me decían, güey, vives más allá de Viaducto, qué horror. Y ahora toda esa gente que se está mudando a Santa María de la Ribera les digo, ajaja, ¿quién la puso de moda antes? Ah, y me despreciabas. Ah, y ahora ¿quién te va? A ver quién te pasa las recomendaciones de dónde comprar tu pan y de dónde comer, ¿eh? Tú que me despreciaste. Pero bueno, me acuerdo en cuanto a los sonidos, que pues obviamente estaba el agua, el gas, estaba el afilador de cuchillos, el del pan con el silbato, y estaba el tren. Viví en Santa María de la Ribera, muy cerca de la estación Buenavista, antes de que desaparecieran Ferrocarriles Mexicanos. Entonces se escuchaba varias veces al día ese sonido del tren y que incluso para compañeras de mi primaria que vivían a un lado de las vías, pues era un problema, que puta, ahí en el tren era como de película apocalíptica. En mi caso, que era más privilegiada, pues no era nada más como el sonido a lo lejos, pero que tengo muy, muy marcado en mis recuerdos. Y pues estos olores de la comida callejera que van cambiando a lo largo del día, en las mañanas y en las noches, pues echarse que tu tortita de tamal, en las noches que tu esquite, a la salida de la escuela, que tu congelada de azúcar y muchísimo colorante, deliciosa. Y sí me da mucha nostalgia. Me da también, yo sí soy súper aferrada, tengo que ir a terapia y aprender a soltar y tengo problemas muy severos con el apego. Y cada vez que cierra alguna tiendita de mi infancia, o por ejemplo allá en Santa María de la Ribera, un café de chinos al que iba con mi mamá a cenar, sobre todo ya más en la adolescencia, pues tiraron todo ese edificio y construyeron uno de estos edificios horrendos, iguales a todos, con departamentos genéricos y que es que de lujo espantosísimos. Sí me da mucha rabia. Y bueno, y cada vez que paso por el departamento en el que viví, ahí en Santa María de la Ribera, me dan muchas ganas de tocar y si me dejan entrar, pero como tengo ansiedad social no se puede, así que tengo que ir con Jorge Pedro para que me ayude en en este intento. El otro día pasé y estaba abierto, como que estaban recibiendo algo un paquete o algo en la calle y estaba tentada a decirles, hola, quiero que me dejan entrar, yo viví aquí. Pero siento que tengo que ser muy famosa para eso. Ayúdenme a ser muy, muy, muy famosa para que ya me dejen entrar. O sea, como Yuya. Yo creo que si Yuya va al departamento donde creció, sí la dejan entrar. Yo la dejaría entrar y le invitaría a una chela. Entonces necesito ser muy famosa. Ayúdenme. Es bien bonito cómo mencionan estos recuerdos a través de sus sentidos, ¿no? Y también, pues, cómo los locales, ¿no? Y la gente que los atiende, obviamente, pues van marcando nuestra infancia, nuestra adolescencia. En tu caso, Jorge Pedro, pues cuéntanos un poco cuáles son estas imágenes, estos olores. Yo soy de una ciudad, que no pueblo, muy, muy antigua, una ciudad de raigambre tolteca que se llama Mixcoac. Yo pasé mi infancia primero en la calle de Galicia, frente al Simón Bolívar, el colegio francés de los lasallistas, pero muy pronto nos mudamos a la antigua calle de las Flores, Goya. Vivíamos en un edificio frente a una casa ruinosa que yo fantaseaba con, ya desde niño, arreglarla y habitarla cuando fuera posible. Algún millonario me ganó y ahora es una biblioteca infantil. La dejaron muy bonita, la casa de la Araucaria. Se ha dicho que de Rivas Mercado. Bueno, yo enfrente miraba esa casa. Recuerdo en Mixcoac 3 sílabas nocturnas, escribió Octavio Paz, otro habitante de Mixcoac, igual que Juan Villoro, también es de Insurgentes Mixcoac. Yuya es de Mixcoac, no, no es cierto. Recuerdo de Mixcoac, además de esa casa ruinosa todavía, unos árboles que no sé cómo se llaman, aguacates, hules, no lo sé.
que tenían azotadores y que había que pasar con cuidado por debajo de esos árboles, cualquier cosa que significara pasar con cuidado, ¿no? Porque no había otra manera de pasar que pasando. Y si te caía un azotador en el brazo, pues te quemaba la piel, ¿no? Esos azotadores, yo no sé si me los estoy inventando o si realmente existieron, porque ya no los he vuelto a ver, yo creo que ya no existen, o se fueron a otra colonia, o no sé dónde están ahora, pero yo de niño esos árboles recuerdo que estaban llenos de azotadores que había que tener cuidado de que no te cayeran en la piel o en el pelo o en el uniforme. También había que tener cuidado con el Robachicos, que era un personaje que me habría gustado conocer. De hecho, todavía me encantaría conocerlo. Si él está viendo esto, me gustaría mucho que me escribiera y saber cómo operaba, cómo luce, porque es un personaje mítico. Y bueno, con todo y el Robachicos, caminaba yo por la calle de Goya hacia la Plaza Jáuregui, donde trabajaba mi papá en la UP, y luego al Simón Bolívar, que es donde yo estudiaba, en un edificio donde había una pared de tiempos de la Revolución, creo que sigue estando ahí, y en el patio había unas peras de boxeo, unos espiros, así los llamábamos, y jugábamos en el patio, y una alberca olímpica donde nos decían que Fernando Platas había aprendido a nadar también. Yo era muy ducho en la natación y toda mi infancia transcurrió hasta los 11 años ahí en Mixcoac, en esa parte de Mixcoac, porque de Patriotismo para allá no solo estaba el Robachicos, ahí estaba toda la familia del Robachicos, ahí estaba toda la maldad. Nosotros no podíamos cruzar Patriotismo, ¿no? Y qué lástima, porque es una zona preciosa, es el Mixcoac de Adebis, porque el Mixcoac donde yo crecí es más bien la colonia Insurgentes Mixcoac, que es donde pues está la gente de la Universidad Panamericana, es prácticamente el campus, ¿no? Y recuerdo el Callejón del Diablo, ahí al inicio de la calle de la Campana, y recuerdo también, bueno, el antiguo Obraje, la Universidad Panamericana, sus muros rojos, recuerdo los portales, que ya luego me enteré que ahí vivía la familia Banderas. Mixcoac tiene mucho arraigo, ahí hay unas familias que han vivido siempre ahí. Nosotros no, nosotros llegamos a vivir ahí y sin embargo mi arraigo, mi historia de infancia está súper vinculada con esa zona de Mixcoac. La Plaza Jáuregui, el convento dominico, la calle Goya, la Casa de Cultura Juan Rulfo. En fin, pienso en mi infancia y recuerdo esos azotadores, recuerdo el banco de sangre que había unos pasos, recuerdo las obleas que vendían unas monjas o regalaban casi enfrente, etcétera. Recuerdo historias de fantasmas, el miedo que daba entrar al Callejón del Diablo, el Simón Bolívar, la alberca, los árboles. Mixcoac es un sitio realmente muy hermoso para pasar la infancia o cualquier otra etapa de la vida. Quiero hacer un paréntesis para señalar que sí había azotadores, que yo también les tenía pánico, y en efecto, ¿qué? ¿Dónde están? Se fueron, como el fenómeno ovni, ya no hay ovnis y ya no hay azotadores. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Yo no sé si es que con la gentrificación y todo, a lo mejor ya están en otras colonias, porque yo creo que siguen existiendo. Habrá que buscar en Wikipedia azotador, a ver si tal vez se extinguieron. Ajá, o que nos contacte un biólogo especializado en fauna de la Ciudad de México. Sí. Especializado en azotadores. Sí, no, pues pienso que también esto de la desaparición de algunos animales y fauna habla mucho pues de cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? En cuanto a clima, en cuanto a... Y todavía hay robachicos, por ejemplo, ese no es un animal, pero es un personaje. No sé cómo se lo vendan ahora a las niñas, cuál sea esta figura mítica que está allá afuera acechando. El phishing o algo así. Más bien está en internet el robachicos. Sí, yo creo que ahorita hay que buscar si tiene fanpage el Robachicos o algo así, porque sí debe de haber todavía una figura con la cual las mamás amedrentan, ¿no? Era de Mixcoac, ¿eh? No sé si también llegaba hasta la Condesa Rodrigo, pero yo sé que vivía en Mixcoac y se especializaba en hurtar niños de Mixcoac. No sé si también llegaba hasta tus rumbos. Pues no, la verdad yo no recuerdo ese relato que me lo hayan contado, pero sí es una presencia muy popular en la ciudad
Y justo no sé ahora qué relación haya con la infancia actualmente, ¿no? Qué figuras tengan, quizá más relacionadas al mundo del Internet, a lo mejor las que ahora se utilicen para, pues un poco educar de esta forma a los niños. El Ayuwoki, ¿o cómo se llamaba ese? El Ayuwoki, Sí. seguro. Oigan, chiques, chicos, ¿en qué momento ustedes deciden hacer pues de la ciudad un leitmotiv para su vida? Es decir, yo creo que así como ustedes, muchos y muchas aquí en la ciudad vivimos en lugares ordinarios que pueden hacerse extraordinarios a través de la imaginación de una como niña, ¿no? O como niño. Pero, ¿cómo deciden ustedes justo pues que la Ciudad de México sea esa gran orquesta, ese gran soundtrack que va con ustedes a todos lados? Tamara, a ver, cuéntanos. Pues para mí no fue una decisión, fue algo que simplemente pasó. No ubico un momento en particular en el que me diera cuenta de que yo disfrutaba más que otras personas de pasear por las calles y siempre quería tomar fotos y era muy frustrante para mí no tener una cámara. Y yo fui la persona más feliz cuando las cámaras se democratizaron y era ya posible que todos trajéramos una en el bolsillo gracias a los teléfonos que en aquel entonces ni siquiera se les decía inteligentes, eran medio tontos, pero ya traían cámara en los 2000, a mediados de los 2000. No lo sé, creo que tiene que ver con que mi abuelo era una persona también muy apasionada de andar en la ciudad buscando cosas. Él no tanto aficionado a la historia o a la cultura o a la cultura popular y a la identidad de los barrios, sino cosas. Mi abuelo era como un científico frustrado, entonces conocía muy bien las zonas industriales, conocía muy bien las calles del centro, qué vendían en cada una de las calles del centro, porque siempre estaba imaginando proyectos que nunca se concretaban. Entonces, por ejemplo, ya en la universidad que yo, o en la prepa que necesité hacer una máscara de un monstruo, él sabía exactamente dónde vendían el yeso, dónde vendían el látex para que yo pudiera hacer mi máscara, por ejemplo. Entonces creo que de ahí vino esta facilidad para moverme por la ciudad. También de que en mi casa nunca nadie jamás aprendió a manejar, entonces siempre era a pie y en transporte público. Y entonces pues sí, sabía usar el transporte desde muy chica. Ya ahora la red de microbuses me supera, me rebasa, pero hubo un momento en el que lo sabía usar muy bien. Esa inextricable red de microbuses, sabía usar bastantes rutas. Y también tuvo que ver con que a partir de la preparatoria yo vivía lejos de donde estudiaba. Yo vivía en Santa María, estudiaba en Coyoacán en Prepa 6 y después estudiaba en la UNAM. Entonces, y de ahí pues a las fiestas también había que llegar de alguna forma, entonces, pero creo que yo disfrutaba más el camino que otras personas y me iba fijando en todos esos detalles que hacían único cada barrio, todas esas cosas que me hacían pensar, esto solo podría pasar en la Ciudad de México, o bueno, quizá lo pensaría ahora, pero en aquel entonces no tenía puntos de referencia, y poco a poco fui desarrollando ese buen ojo para encontrar cosas fuera de lo común o que reflejaban una historia, pero no creí que hubiera una oportunidad de que eso se convirtiera en parte de mi carrera profesional o que tuviera una salida laboral, hasta que como que se puso de moda la Ciudad de México. En los 2000, como que empezó en los 2000 tempranos esta cosa de, güey, la ciudad está increíble, está cabrón, güey. Entonces surgieron publicaciones como Chilango y como DF por Travesías, y pues como la gente del mundo editorial pues no camina mucho y no pasea mucho, pues yo sin saberlo tenía una gran ventaja ahí, porque yo sí sabía de lo que estaba hablando. Yo traía ya ese buen ojo. Entonces así fue como me incorporé al mercado laboral de expertos en la Ciudad de México y pues más adelante en televisión, que curiosamente no llegué con esta carta de ser como una conocedora de la ciudad, sino que me entrevistaron más como por los blogs y era como, esta chava es medio competente, medio sabe hablar frente a la cámara, y yo así muerta de miedo. Y al principio había un guionista y como que yo no estaba tan involucrada en los contenidos, pero pues
poco a poco fui sacando ahí todos mis conocimientos y para llevarlos a la televisión. Y ya. Está bien interesante cómo la movilidad nos hace vivir la ciudad también de muchas formas, ¿no? No es lo mismo caminarla que andar en bici, que tomar el metro. Totalmente, y bueno, por eso celebro mucho y celebramos mucho que la reciente apertura del cablebús, porque eso va a todas las personas, o sea, más allá de lo estrictamente práctico, es algo que hablábamos Jorge Pedro y yo cuando fuimos a conocer la línea 1, esto se va a convertir en un símbolo de identidad y va a estar, lo decía Jorge Pedro, perdón por arrebatarte las palabras y citarte mal, va a empezar a estar en la literatura, en el arte, en todas estas manifestaciones de la gente que lo utiliza diariamente. Sí, va a ser todo un tema también, así como el metro lo es actualmente. En tu caso, Jorge Pedro, pues ¿cómo tomas la ciudad como este leitmotiv en tu hacer? A mí no fue la movilidad lo que me llevó a descubrir la ciudad, sino la inmovilidad. Mi mamá nos tenía tan paralizados con el robachicos y con, bueno, es que también la ciudad era muy hostil, ¿no? No era mi mamá. La ciudad en sí misma, para un niño de 8 o 10 años, era muy difícil que yo fuera a otro sitio que no fuera la escuela o la natación. Si acaso íbamos en el coche a Coyoacán a ver a la tía y a las primas, a la Colonia del Valle a ver a alguien, también un familiar. Y recuerdo que en el coche había una tienda que decía Slop con Z, y yo cuando veía esa tienda decía, ya estamos cerca de la casa. Creo que todavía existe esa tienda ahí en el mercado de Mixcoac o cerca del mercado de Mixcoac. Entonces, realmente nunca me moví por la ciudad. Yo era un bodoque, yo era un niño, yo andaba en coche y estaba encerrado en un departamento, lo cual estuvo muy bien, porque entonces yo, cuando nos fuimos a vivir a provincia, Fortín de las Flores, en Veracruz, y luego la ciudad de Aguascalientes, pues yo ya podía salir, ¿no? Solo que ahí era pues más hostil, porque ahí había coralillos y animales, era una cosa, es que no estaba ni pavimentada la calle, eran unas calles que a veces eran ríos, y yo desde mi habitación veía cómo la calle se volvía río. Había caballos salvajes ahí, o sea, era una cosa, ¿no? Recuerdo unos sapos que había que sortear para no pisarlos, ¿no? Para poder llegar a la escuela. Es que es Veracruz, ¿no? Es Fortín. Ha cambiado mucho el fraccionamiento donde vivíamos, pero era como de novela costumbrista. Y luego en Aguascalientes, pues era como, era como llegar a Nueva York, ¿no? Aguascalientes me parecía la gran metrópoli. Y ya cuando dejé de vivir en esos sitios, yo me regresé a la Ciudad de México, pero ya no a tener una vida familiar o inmovilizada o en automóvil o en la calle de Goya, mira, como el robachicos de Goya, el robachicos de Goyaba, en Goya, sino que ya llegué pues a la Condesa, güey. Entonces llegué a vivir al Parque España y llegué a vivir la fantasía, el sueño chilango de los años 2000, a trabajar en revistas de periodista musical, reseñando discos, conciertos, entrevistando bandas. Yo en el fondo soy un periodista de rock frustrado. Dicen que los periodistas de rock son músicos frustrados. Yo como cronista soy periodista de rock frustrado, porque yo empecé así, yendo a conciertos y entrevistando bandas y escuchando música como melómano. Y en ese sentido tengo que decir que yo, a diferencia de Tamara, no era tanto ver la ciudad. El sentido que yo usaba ha sido el oído, oír la ciudad. Como escritor es muy importante aprender a escuchar, por eso tengo estas orejas cada vez más grandes. Me gusta escuchar la ciudad. No me refiero a los sonidos urbanos y al Señor de los Camotes. No. Me refiero a escuchar a la gente, escuchar las historias, conversar con la gente. Fue así que me fueron creciendo las orejas y el interés por redescubrir esta ciudad de mi infancia, pero ya con otros ojos y oídos. Ya no temeroso del robachicos, sino en actitud de robachicos. Yo ya era el robachicos. Atención, que ya llegué
a robarme a todos, ya llegué a caminar por todos lados, ya llegué a invadirlos, porque no me voy a cansar. Es que yo venía con un ritmo, con una energía, con unas ganas de comerme la ciudad y de escucharla. Y eso fui haciendo. Y se fue conectando con las revistas de ciudad y con mi labor como escritor y como lector, sobre todo. Y así fue como una cosa se fue trenzando con la otra y de pronto ya estoy haciendo, entre otras cosas, crónica de ciudad. Pero más que un cronista, me gusta pensar que soy alguien cuyo principal afición, hobby, es conversar, escuchar, caminar. Si todo eso lo puedo compartir con otras personas, pues bienvenido sea, pero en realidad me basta con vivirlo. Dices dos cosas bien interesantes, Jorge Pedro. La primera que me gustaría recalcar es cuando tomas distancia de la ciudad, ¿no? ¿Cómo la miras, cómo la escuchas desde otra perspectiva o cómo llegas, ¿no? También con otra disposición a la ciudad, a la ciudad. Y otra es, pues, toda la vida cultural que existe en esta ciudad, ¿no? La Ciudad de México creo que tiene, pues, de los centros y puntos de encuentro más importantes para que se hagan posibles esos conciertos, esas exposiciones, esas manifestaciones, y eso es algo, pues, bien particular y también súper increíble, creo que de esta ciudad. Rodrigo, en tu caso, platícanos un poco, ¿cómo haces de la ciudad este leitmotiv? Pues curiosamente yo lo puedo identificar también con la movilidad y en varios momentos. Recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, volviendo a estos añoranzas de la infancia, que en el Parque México había un, no sé si siga existiendo, creo que ya murió, pero siguen sus hijos, un señor que tenía un camioncito donde subía a los niños. Era una copia de una vitrina de las de los años 60 y así traía a los niños por todo el parque y les llevaba a recorrer. Yo cuando subí ahí, pues fue como mi primera aproximación al transporte público. Por supuesto que no era un transporte público, ¿verdad? Pero bueno, por así decirlo. Y un poco más adelante, también recuerdo, yo vivía en la calle de Yautepec, entre Alfonso Reyes y Michoacán, y en la esquina hubo el gran adelanto turístico de inicios del siglo XXI, que fue el Turibús. Pasaba ahí cada, no sé, cada hora, cada media hora pasaba por esa esquina. Fue una cosa muy impactante porque ahí la parada estaba a unas cuadras de mi casa, estaba en el mercado de Michoacán y entonces inmediatamente fuimos la familia, ¿no? Ahí a subirnos y a recorrer la ciudad y a ir a Coyoacán bueno, no, al principio iba hacia el centro, entonces fuimos hacia el centro, hacia la zona de Polanco y después hubo otra ruta que fue hacia Coyoacán y hacia el sur de la ciudad. Y eso lo compagino mucho también con la experiencia que tuve con mi mamá. A mi mamá le encantaba llevarme a todos lados de la ciudad, de cada fin de semana o cada día que se podía, en días libres, por ejemplo. Tomábamos el metro, tomábamos un camión, nos subíamos al tren ligero y decíamos, a ver, hoy vamos a Xochimilco, y hoy vamos a Coyoacán, y hoy vamos al norte de la ciudad, a la villa, y entonces íbamos a caminar por las calles, a conocer los mercados, a pasear por diferentes rumbos, y eso fue definitivamente lo que formó mi experiencia al hablar de la ciudad. Conocer muchos lugares distintos y a veces muy lejanos, que había que pasar una hora en el microbús. Por ejemplo, tomábamos un microbús en Chapultepec, en el metro, para ir a Xochimilco o hacia Coyoacán también, ¿no? Entonces, conocer parques nuevos, iglesias, fotografiarlas. En ese tiempo, afortunadamente, como dice Tamara, ya la foto ya era mucho más, estaba mucho más extendido este hábito entre la gente, entonces me encantaba. Yo tenía además una afición por los autos, me gustaban mucho los autos, entonces me gustaba fotografiarlos en el entorno urbano, o sea, como un auto que me gustaba, aparte viviendo en la Condesa, pues te encontrabas un Porsche, yo qué sé, un BMW, etcétera, de automóviles nuevos, entonces me gustaba mucho salir, fotografiarlos y encontrar lo que había alrededor, ¿no? Fotografiarlo junto a la calle, al banco. Desgraciadamente esas fotos ya las perdí porque ahora sería una joya tenerlas y sobre todo en un proyecto como el de la Ciudad de México en el tiempo, pues compartirlas, pero bueno, las guardé en un lugar que se echaron a perder y ahora las extraño. Pero sí me gustaba mucho eso y sobre todo también una afición por el cine que teníamos en la familia. Entonces íbamos, inauguraban una nueva plaza, por ejemplo, e íbamos a conocerla, íbamos allá al cine.
a ver, cuando inauguraban, por ejemplo, me tocó, recuerdo muy bien, la línea B, que inauguraron del metro, inmediatamente fuimos ahí a conocerla, conocí así Ecatepec, ¿no? Aunque sea a través del metro, fuimos a conocer todas las líneas, la verdad, sí, eso definitivamente me marcó en la infancia y en la adolescencia, ese hábito de salir, y creo que eso es lo que yo siempre he tratado de pues difundir a través de la crónica, lo importante que es conocer los lugares, pero de viva voz, o sea, ir y caminarlos, no verlos en fotos o en guías turísticas, que a lo mejor también es una forma de aproximarse, pero no hay nada como la experiencia de ir y de caminar por las calles. Más adelante, ya en la época de la universidad, conocí a un amigo con el que nos gustaba ir en las noches a caminar de madrugada por diferentes rumbos de la ciudad. Y entonces te da otra perspectiva completamente de los mismos sitios que has visto de día, verlos de noche y ver cuando no hay nadie, sin luz, a veces es una aura completamente distinta. Y entonces sí creo que caminar y aventurarse por la ciudad es un aspecto fundamental a la hora de hacer crónica, porque así es como vas conociendo, te encuentras los sonidos del microbús, los sonidos del metro, ya nada te sorprende, ¿no? A la hora de salir de tu entorno un poco a conocerla. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. La ciudad de noche es otra, ¿no? Puedes pasar por la misma calle y pues vivir experiencias bien contrastantes, si es de día, si es de noche, dependiendo a qué hora la transites. Y bueno, pues hablando un poquito, pues ya de otro tema, existe el pensamiento que ha denominado la historia como un símbolo de poder y nos gustaría saber su opinión, porque también existe una historia oral, existen los relatos, existen las crónicas urbanas, existen lo que nos cuentan los abuelos. En ese sentido, para ustedes, ¿cuál es la importancia de hablar de la ciudad desde la crónica, desde los medios de comunicación o incluso desde las redes sociales? ¿Qué otras narrativas se generan en estos vehículos de comunicación? Híjole, es que eso es importantísimo. Yo creo que ese es perdón que tome la palabra, ese es el corazón de nuestra labor, es el ejercicio fundamental, es el corazón de lo que hacemos. Platicar, escuchar. A veces yo tengo la impresión de que estoy en un programa de tele sin camarógrafo, sin micrófono, sin público, y sin embargo, yo estoy viviendo mi programa de tele, ¿no? Y toco el timbre, y el otro día, Tamara, que fuimos a Tlaltenco y estuvimos hablando con esta familia de carnavaleros y nos enseñaron el traje de charro y las fotos antiguas. Era como estar en un programa de tele, aunque nadie nos estuviera viendo, nadie nos estuviera grabando, pero nosotros lo estábamos viviendo. Entonces, con eso basta y sobra. Yo por eso vuelvo a decir, si uno puede compartir estas cosas, qué mejor. De hecho, está muy bien compartirlas, pero el simple hecho de vivirlas ya te nutre tanto, y es que hay que vivirlas. ¿Y qué significa vivirlas? Pues como decía Rodrigo, hay que ir a los sitios, hay que caminar, hay que hacer suela, hay que tocar timbres, hay que visitar y revisitar los sitios de día y de noche, hablar con los vivos y también con los muertos, hablar con quien se deje y sobre todo hablar con uno mismo, aunque suene cursi. Pero creo que es importantísimo recoger estas historias. Si puedes tú compartirlas a través de un hilo de Twitter o a través de una historia de Instagram o a través de un podcast o a través de anotarlo en las notas de tu teléfono y luego a ver qué haces con eso, o en el caso de Tamara, pues hacer un programa, ese sí, un programa de tele de verdad, ¿no? Con camarógrafo y todo esto, pues qué mejor, porque entonces estás propiciando que estas historias perduren, y eso es muy poderoso, yo que hablabas de poder. Sobre todo, pues también en este contexto que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Donde las historias a veces se perpetúan, pero también pues dejan de lado muchas otras historias. En tu caso, Rodrigo, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Pues sí, yo diría que la historia como disciplina y la crónica son complementarias.
La historia, a partir de los mismos hechos, la historia tiene una perspectiva más formal, más rigurosa quizá en su estudio, analizando el contexto de cada los procesos históricos que se desarrollan, y la crónica es más vivencial. Tú vas y conoces el lugar o vas al archivo a lo mejor y buscas un documento, y en eso te encuentras muchas historias de vida, es decir, historias de la gente. Eso es lo que para mí hace la crónica, ¿no? Conocer, de fijarse en todos los detalles de cada momento y tener la capacidad de observar por un lado y de compartir por otro, de poder expresarlo y hacer sentir a la gente que está en ese lugar, quizá, o en esa época a la hora de transmitirlo. ¿No? Y como menciona Jorge Pedro muy acertadamente, es que creo que la herramienta más poderosa que tenemos actualmente son las redes sociales, porque antiguamente la crónica, ser el cronista de la ciudad, pues un poco era como un título nobiliario, ¿no? Te nombraba a alguien, tú eres el cronista de Coyoacán, o tú eres el cronista de tal lugar. Y actualmente creo que todos podemos acceder a la crónica a través de estas herramientas que nos da la tecnología, es decir, que podemos compartir una historia en Instagram, subir bueno, un flip ya no, porque ya desaparecieron, pero un tweet, compartirlo en Facebook, abrir una página dedicada a tu pueblo, a tu calle, a tu colonia, y compartir tu afición, encontrar mucha más gente, un público muy amplio a través de las redes sociales. Eso es lo que ha servido mucho a la hora de difundir la labor de la crónica, que a lo mejor antes era más difícil hacerlo a través de publicaciones. Tenías que encontrar a alguien que te publicara un libro, pues tocar puertas para aparecer en una revista, ya no se diga a lo mejor en los grandes medios, en la televisión, quizá, ¿no? Y actualmente tomas tu teléfono, le tomas una foto, algo que te parece interesante, y esto ha reforzado también, por un lado, tanto la identidad de las colonias, de los barrios, como también este sentimiento de arraigo, es decir, que la gente a lo mejor ya dice, ¿por qué están, no sé, destruyendo el pueblo de Joco, ¿no? Ahora con estos nuevos proyectos que están sucediendo allá en el sur de la ciudad, ¿por qué el humedal de Xochimilco? Y lo difunden y se crea una comunidad más grande que a lo mejor no vive ahí, pero que se interesa por el tema y aporta a estos grandes movimientos. Creo que la crónica se cruza con todos estas formas de expresión popular. En tu caso, Tamara. Pues estoy pensando mucho en la labor que hacen en la Ciudad de México en el tiempo, y lo valioso de estas fotos es que todos estos lugares en la foto oficial, pues lo que primero que hacen es quitar a la gente, ¿no? En esta foto embellecida, y que todavía pasa, cuando, o en estos documentos como oficiales, incluso cuando yo voy a grabar, es como, diles que no pasen, ¿por? O sea, las calles se viven, las plazas se viven, los edificios se viven. Entonces, rescatar estas fotos donde sí vemos, incluso el tipo de fotografía, y que esté mal tomada, te habla mucho de la época y de cómo se vivía. Y ver a la gente, y ver los coches, y ver el transporte, y ver el que está sucio, o que no, o que llovió, o que hay humedad. Todo eso te da muchísima información que no vas a encontrar en otros lugares. Y a mí lo que me gusta es conocer estos pedacitos de historia, no con la historia oficial no sé, quién gobernaba, o sea, sí, obviamente es importante, si quién gobernaba, o cuándo se creó esta colonia, sino con los relatos de la gente, que mucho de lo que hago es ir a estos lugares que están ahí desde hace muchísimos años y que nadie ha pelado. Por ejemplo, hace no mucho fui a las tortas de la cuchilla en la colonia Doctores, que están desde hace más de 100 años, desde 1915. Entonces, el heredero de este imperio de tortas, pues me contaba que su bisabuela empezó a vender en los caldos de Indianilla. Entonces, ¿por qué había los caldos de Indianilla? ¿Por qué la colonia Doctores tiene toda esta historia de comida popular? Pues porque también tiene toda esta historia de vida nocturna. Entonces, como que una cosa ahí te va llevando a otra, y después vas a la Ciudad de México en el tiempo a ver qué fotos hay como para darle imágenes a estas historias que te contó el señor de las tortas, ¿no? O también hace poco fui a una zapatería en La Guerrero, que igual está desde hace como 70 años. Entonces,
Ah, ¿por qué hay una zapatería aquí? Ah, no, pues es que antes había un chingo de zapaterías en la calle porque estaba el ferrocarril. Ah, no es lo mismo que te digan, la compañía de ferrocarril se fundó en el año de 1800 no sé qué y se fue cerrada en 1994, a conocer qué implicaciones tenía que pasara el ferrocarril, que hubiera una estación de ferrocarril cerca de ahí, cómo se fue convirtiendo la ciudad y cómo fue afectando las vidas cotidianas de estas personas, estas decisiones o esta infraestructura o estos acontecimientos políticos a los que es más fácil acceder. Sino esas historias son lo que me interesa y pues van apareciendo. Creo que ahí Sí, podríamos hablar como de las historias de la historia, ¿no? Que son en sí, realidad es lo que que, enriquece. perdón, Mónica, pero es que quiero decir que se me acaba de ocurrir con lo que dicen Tamara y Rodrigo, que a lo mejor la historia se dedica a estudiar el pasado, ¿cierto? Los procesos históricos, pero en suma estudia el pasado. Para uno, el pasado no existe. Suena tal vez demasiado lírico, pero siempre hemos vivido en un cúmulo de presentes continuos. O sea, no hay tal cosa como el pasado, donde están aquellas personas antiguas en contraste con nosotros, que somos personas actuales. No hay ninguna diferencia entre lo que pasó y lo que está pasando. No hay un antes y una ahora. El pasado no existe. Siempre hemos estado en el presente. Y como ha dicho Carlos Fuentes en un famoso ensayo, todos los tiempos mexicanos están abiertos, parafraseándolo más o menos. Ningún tiempo mexicano se ha cumplido aún, escribió él. O sea, todos los tiempos están vivos, abiertos. El pulso ferrocarrilero sigue vivo. El pulso pulquero, ni se diga. El espíritu de Tacuba sigue vivo. No se quedó en el pasado como aquel sitio como el salón de las cosas perdidas, ¿no? Que quién sabe qué hay ahí. No, no, el pasado está presente. Y por lo tanto el cronista, al estudiar el presente, está estudiando el pasado y el presente a un tiempo. La historia, en cambio, se dedica a estudiar la historia, el pasado, como si fuera un tiempo que pudieras delimitar, ¿no? Aquí empezó este proceso, aquí terminó este proceso, estas son las fuentes, vamos a explicar el pasado. Pero la crónica se concentra más bien en el presente y paradójicamente también en el pasado, en fin. Pienso también como nos obligan a pensar, ¿no? En el tiempo como una cuestión lineal, cuando podríamos, Progresiva. exacto, y podríamos interpretarlo de mil maneras, pero bueno, pues también nos gustaría escuchar a quienes están viendo este conversatorio, qué piensan al respecto, que nos dejen sus comentarios. Y pues después de estas preguntas quisiéramos pasar a algunas preguntas cortas. Si les parece, vamos a hacer rondas con esta dinámica de pues lo primero que se les ocurra o el primer recuerdo que venga a su mente. Si gustan, podemos empezar por Tamara, Rodrigo y Jorge. Y pues vamos a recordar un poco de esta Ciudad de México. La primera pregunta sería, ¿cuál es el cine o teatro de su infancia y qué película u obra recuerdan haber ido a ver? Uy, para mí es el cine Continental que estaba en la Colonia del Valle y que tenía forma de castillito. Según yo había varios, había uno en Lindavista que vivió más, sí, duró más, pero el Continental tenía forma de castillito y una de las primeras películas que fui a ver, creo que la primera fue Laberinto con David Bowie, que pues yo estaba muy chiquita y me aburrí muchísimo. O sea, mi mamá es súper fan de Bowie y yo ahí como el bodoque, ¡sí! Babeando las butacas. Y pues también Pinocho, muchos de Disney fui a ver ahí al Continental. Rodrigo. Mi cine de la infancia fue el Hipódromo, ya en los límites de Tacubaya, ahí en el edificio Ermita, siempre iba. Ya en ese entonces ya no era una sola sala, sino que era de la cadena Lumière, y era un cine que era bastante decadente, porque me acuerdo que en la sala se oía lo que estaba en el de junto, ¿no? Se podía oír la otra película también, pero tenía algo muy entrañable, yo creo, que el edificio, simplemente conocerlo y verlo por dentro, que ya estaba en un estado pues un poco deteriorado, le daba un aura que no tenía ningún otro cine, ¿no? Le daba un ambiente muy,
muy especial. Recuerdo, por ejemplo, mucho que ahí vi la película de Pokémon. Yo era súper fan de Pokémon cuando era niño y adolescente, entonces ahí la vi, no sé en qué año, creo que es del 98. Después recuerdo también ver ahí una de Schwarzenegger, ahí no me acuerdo ahorita el nombre, pero a ver si en un momento me acuerdo. Y después volví cuando era teatro, porque tiempo después se volvió teatro, a ver una obra de Timbiriche, que era como la versión Timbiriche de Hoy no me puedo levantar, algo más o menos similar. Y no, pues ya estaba muy diferente y desafortunadamente ahora está cerrado. Jorge Pedro. A mí me llevaban desde muy pequeño a Bellas Artes a escuchar ópera. No, no es cierto. Mi cine de la infancia era el Manacar. Y no puedo creer, Tamara, que nunca habíamos hablado de esto. Mi primera película fue Laberinto también. ¡No mames! Pues, no lo puedo creer, con David Bowie, y yo también ni estaba prestando atención, ni me acuerdo, ni nada, ni la he vuelto a ver después. Pero recuerdo que mi mamá me decía que tenía que levantar los pies porque había ratas. Entonces, toda la función con los pies así levantados. También recuerdo una obra de teatro de Poliforum, me parece, de Blancanieves, que cuando salió la bruja, con todo el efectismo, yo empecé a dar unos gritos tan asustado que me tuvieron que sacar del teatro. También recuerdo como acto masivo, aunque esto ya en la pubertad, mi primer concierto fue ir a ver a Depeche Mode en el 93 en el Palacio de los Deportes y todavía no lo supero. Yo quiero decir algo rápido, y es que más adelante en la adolescencia, bueno, en la secundaria, iba mucho al Cine Cosmos, que ahora es Faro Cosmos, y ahora volver al Faro Cosmos fue un muy bonito, pues hubo mucha nostalgia. Ahí vi, por ejemplo, The Craft, que era una película noventera increíble, con mis amigas de la secundaria. Qué increíble es justo recuperar estos espacios de nostalgia para volverles a dar vida, también en el sentido de que comentaba Jorge Pedro, ¿no? De hablar del presente, pero también hablar del pasado. Y bueno, pasando a la segunda pregunta rápida es, ¿cuál es su mural favorito de la ciudad y en dónde se encuentra? Tamara. Ay, no, espérame. ¿Pasas? Ahorita sí, denme. Es que bueno, me encantan los murales de CU. Okay. Me encanta el de Carlos Mérida. ¿Sí es Carlos o ya le estoy cambiando el nombre? Y me encantan los nuevos murales que se están haciendo en todos lados. Me encantan los murales que se están haciendo en Iztapalapa. Me encantan los murales que se hicieron hace un par de años en la Central de Abasto. Me encantan los murales de Va por la Roma, que están aquí en la colonia Roma, que es donde vivo ahora porque soy ya hipster de los 2000. O sea, creo que cualquier mural es bueno. O sea, el peor mural es el que no existe. Es que entre más murales mejor. Rodrigo. Yo creo que a mí me encanta también los murales en general, pero específicamente recuerdo ahorita el de Azcapotzalco, el paisaje de Azcapotzalco de Juan O'Gorman, que está ahí en la biblioteca pública junto a la Casa de Cultura de Azcapotzalco, que fue el Palacio de Gobierno. Me encanta porque aparte de que es muy urbano, retrata mucho la vida en Azcapotzalco, ¿no? Está el tranvía, está la pulquería, está la feria, ahí cómo transcurría, y además tiene algunos elementos que diríamos un poco fantásticos, no tienen que ver con Azcapotzalco. En una parte se ven unas montañas y se ve el mar, pero es muy bonito, y supongo, yo no vivo en Azcapotzalco, pero para la gente que ahí se puede encontrar muy bien identificarse en sus detalles. Jorge, Pedro. Pues me gusta mucho el del Anfiteatro Bolívar en San Ildefonso de Diego Rivera, mucho. También los del Mercado Abelardo Rodríguez. Recuerdo con mucho gusto un mural en Acapulco 70, en la sinagoga Ashkenazí, que tengo entendido que ese mural se salvó, aunque el edificio ya no existe. Me impresionó mucho la primera vez que lo vi. Y también podría citar algún mural virreinal, por ejemplo, hoy que estuve en San Fernando, la entrada lateral te permite ver un mural de los franciscanos, de los fernandinos, así como toda su genealogía espiritual, esas grandes obras murales de los curas.
que todavía sobrevive alguna que otra y que también se les podría considerar muralismo, ¿cómo no? Perdón, ¿puedo agregar uno? ¿Puedo cambiar mi respuesta? Ya sé cuál es mi favorito y no me acordé. El de Aurora Reyes, que está en el sindicato de trabajadores de la electricidad en el centro histórico. Me parece que no sé si es en Belisario o porque Pedro, ayúdame. Pero bueno, está ahí Sí, en uno de los del edificios del CETE, ¿no? sindicato. Ajá. Sí. No, claro, sí, no es de electricistas, es de maestros, perdón. En Belisario y casi Sí. llegando a Allende, ¿no? En la esquina con Allende prácticamente. No Exacto. conozco ese mural. Está increíble, está en todo el auditorio, pues sí, está repleto de murales, está un poco descuidado, pero creo que no es tan difícil entrar. Pues creo que les dices, ¿puedo ver los murales? Sí, vamos un día. Ay, me encantaría. Y bueno, el mural de la escalera del Palacio Nacional también es maravilloso. Sí, bueno. A mí nadie me preguntó, pero a mí me gusta mucho el mural que está dentro del ESME, que está sobre Insurgentes, adentro, el sindicato de electricistas. Es de Siqueiros, si no mal recuerdo, es muy impactante. Pasando a temas de culinarios, ¿cuál sería su taquería favorita? Puntos extras si es un puestecito así de calle. Tamara. Esto sí lo tengo claro. Y no es un puestecito, ya perdí puntos, pero no es tan conocida. Se llama Los Palomos y está en la colonia Postal. Y tienen un taco, tienen un pastor que es de los mejores pastores que hay, pero tienen un taco de chile rojo con queso que no existe en ninguna otra taquería y que es una cosa que siempre llevo a mis amigos y he fallado en grabarles sus caritas, las caritas que ponen cuando lo prueban porque se quedan así de, es que no puede ser, esto es demasiado rico. ¿Cómo es que no lo había probado? Es una taquería que existe desde 1971 y no es tan conocida porque detestan la prensa. Yo he querido sacarla en la televisión y es de, no. Odian a los compañeros de la prensa. Y siempre está llena, entonces no necesitan difusión. Ojalá que no nos odien por la recomendación. Perdón, Los Palomos, no me niegan el servicio. Vetada, Tamara. No me hagan esto. Rodrigo. A mí me encantan los tacos que están enfrente del paradero del Metro Chapultepec. Es un local que se llama Las Rejas, si no me equivoco, en la calle de Veracruz, esquina con Chapultepec. Son muy populares y además se hacen unos tacos de canasta increíbles y tacos al pastor también súper buenos. La verdad los recomiendo mucho, son mis tacos favoritos. Jorge Pedro. Es que me quedé pensando en murales. ¿Sabes que el mural del Palacio de Medicina, que nunca se hizo, pero que están ahí los ejes que trazó Diego Rivera en la escalera, ese podría ser un mural muy bonito, porque es un mural que no existe, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho ir al Paisa en Regina y no sé cuál es la otra esquina, creo que es Jesús María, que son la típica taquería que tiene para servir papa y nopales, y entonces se vuelve más que un taco, pues una bomba, así que el taco es la excusa, pero en realidad te sirves un montón de cosas arriba. Y también, ay, es que qué rico, me gusta mucho en la calle de Santísima, los tacos de enchilada, pues que puedes encontrar ahí, por ejemplo, en ese restaurante Sachila, que es más o menos nuevo. Y también podría yo citar, no sé, tacos de cochinita que hay ahí en Las Cruces, casi con Salvador, en un edificio con azulejos. Bueno, son taquerías aquí del centro, pero si me saliera yo del centro, yo recuerdo haber estado en el Chupacabras en los 2000 y haberlo disfrutado mucho, pero creo que eso ya no existe ni nada, ¿no? Y luego en la Narvarte, pues me encantan los tacos que hay por ahí y es que es un tema muy, muy vasto y creo que la clave está en la salsa, como suele decirse, ¿no? Entonces podríamos hablar de buenas salsas. Mi taquería favorita creo que es Copacabana en Puebla, que está abierto toda la noche, de carne enchilada, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un conversatorio de taquerías de la Ciudad de México. Totalmente, invítanos, sí. Y bueno, y Tlaquepaque, que está ahí afuera del Salón España, los de Suadero, es que si a mí me hacen una autopsia o
o me estudian los ojos, así como a la Virgen que le estudian los ojos y están unos curas ahí en la retina. Yo creo que si a mí me estudian, van a encontrar huevos divorciados del Sanborns y tacos de esa taquería que está fuera del Salón España, porque todos los viernes como esos tacos, ya forman parte de mi ADN, ¿no? No sé si se llaman tlaquepaque o me lo estoy inventando. Chicos, y bueno, siendo ustedes personas que, como nos han comentado, viven en la ciudad, disfrutan de salir, la siguiente pregunta es, ¿cuál de los espacios de la ciudad fue el que más extrañaron durante esta época de confinamiento? Tamara. Uf, pues creo que los tianguis, creo que ir a pensar al tianguis fue lo que más extrañé, e ir a chacharear al tianguis. Y fue una de las primeras cosas que hice, bueno, y también extrañé el transporte público. Entonces, una de las primeras cosas que hice después de que me dio COVID fue aprovechar mi inmunidad para subirme al metro, para subirme al metrobús y para ir al tianguis de la Sanfe. Gran tianguis, gran tianguis. Sí. ¿En tu caso, Rodrigo? Fíjate que de los muchos lugares te extrañé, porque creo que uno extraña toda la ciudad. Yo diría que la Biblioteca Vasconcelos es uno de mis lugares favoritos en la ciudad. Yo lo considero así como un refugio. Me encanta ir ahí, pasarme la tarde. Es un lugar muy bonito y la conozco desde que la abrieron prácticamente. De estos lugares en los que, como te decía, siempre íbamos cuando abrían algo. Fuimos a la Biblioteca Vasconcelos y me fascinó, y cada vez que voy me sigue encantando. Entonces sí la extraño, y la extraño todavía porque todavía no abre. Ahora que está la vacunación la he visto ahí en la tele, pero desgraciadamente no me tocó porque no vivo en la Cuauhtémoc. ¿En tu caso, Jorge, Pedro? Pues yo extrañaba muchísimo ir al Salón España y al Taur. Me encantaba, es que me sigue gustando mucho, y la pandemia pues ya no podía yo ir, ¿no? Tenía yo muchas ganas de ir a los pueblos de Tláhuac, Tlaltenco en especial, que es uno de mis pueblos favoritos. El otro día que fuimos, Tamara, la verdad es que yo estaba living, yo estaba encantado porque yo añoré tanto el momento de volver a Tlaltenco y a Zapotitlán, y este sábado parece que voy a Santana Tlacotenco. Los pueblos de Tláhuac también me vuelven loco, y sobre todo tenía ganas de ir a Tepetloxtoc, lo cual hice hace poco. Pero bueno, eso ya es Texcoco. Y creo que de los lugares que voy a extrañar de la pandemia son las micheladas de Tepito. Volverán. Volverán y volveremos. Volveremos, ¿podrás? Jamás o siempre. Y para cerrar, ¿pudieses? Perdón. No te preocupes, no, pues al contrario, es que de verdad la charla da para muchísimo, como decía justo Tamara, ¿no? De una cosa te vas cuestionando otra y quieres investigar de dónde surge, y pues se va hilando la gran historia de quienes habitamos también esta ciudad. Y pues para finalizar esta ronda de preguntas me gustaría justo que nos cuenten algún lugar que recomendarían para que la comunidad de La Faro La Perulera asista, o que si no conoce pueda visitar, o esa joya escondida de la ciudad que ustedes recomendarían a quienes nos escuchan que vayan. ¿Puedo recomendar un lugar de Ecatepec? O así. No, porque esto es Ciudad de México y entonces Ecatepec ya no cuenta. Pero pensemos también en la megalópolis que somos. Claro, ¿no? Claro. Entonces se vale. Bueno, yo recientemente descubrí la Galería de Arte del Genoma Mesoamericano, que es un lugar que hay que visitar. Está en San Cristóbal, entonces es fácil llegar, es la cabecera municipal de Ecatepec. Entonces, aunque si estamos hablando con este chilangocentrismo y alcaldía Cuauhtémoc-centrismo, pues sí está lejos, pero es sencillo llegar porque hay muchas combis que salen de Indios Verdes y que van a San Cristóbal, está en el mero centro. Y es un lugar que pues surgió de la mente de dos oficinistas que tenían esta aspiración de contar la historia de México de forma humorística y absolutamente extravagante, con una serie de instalaciones de arte cero pretenciosas. Es más como, también tienen esta cosa muy acumuladora que yo tengo, como pueden ver,
Es que no se los puedo explicar. Es el lugar más alucinante y más chingón que he visitado en los últimos años. Por favor, tienen que ir a la Galería de Arte del Genoma Mesoamericano. Desde la fachada es una cosa increíble. Y ya que van para allá, vayan a la librería Periferia, que se especializa en ciencia ficción, terror y novela policíaca. Súper recomendaciones. Rodrigo, ¿tú qué lugares recomendarías? Ay, pues de una larga lista, porque hay muchísimos y muchos siempre por conocer. Un lugar que abrió recientemente y que me parece bien interesante como proyecto es la Galería Eucalipto 20, que está en Santa María la Ribera, justo en la calle de Eucalipto, donde ahí guardan la memoria de mucho de la documentación sobre el movimiento, los movimientos que ha habido de liberación del movimiento homosexual y lésbico LGBT en la Ciudad de México y en México en general. Entonces es un lugar súper interesante porque ahí hay carteles, revistas, documentos históricos, todo tipo de cosas. Está ahí la galería también en el mismo lugar del artista Fernando Osorno. Tienen también un lugar para comer, hay pizza, entonces pizza artesanal. Es un lugar que me gusta mucho y que me parece como que ahí es muy fácil encontrar historias y poder platicar muchísimo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el encargado de Salvador Iris, que es el director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Y bueno, platicar con él de esos temas también es un deleite. ¿Te puedo copiar, puedo robar esto para sacarlo en la tele, Rodrigo? Claro, estaría padrísimo. Gracias. Cuando quieras te pongo en contacto. Sí. Se vale también pero recomendaciones. Ya. Es que esto creo que es la emoción, no sabes la emoción que sentía mientras Rodrigo contaba así como de, porque necesito ir ya, mañana. Sí, te va a gustar, te va a gustar. En tu caso, Pedro, ¿qué lugar nos recomiendas? Primansuto, Rosetta, Puyol. No, es cierto. No. La casa de Toño. La casa, no, me gustaría que fuéramos todos en masa a las fondas del mercado 2 de abril. Baratas, deliciosas, diversas. Es tan bonito ese mercado y están muy necesitados de nosotros. También las librerías de viejo, hablaría yo de las de Donceles porque son las que tengo aquí en la esquina, pero en realidad todas las librerías de viejo nos necesitan. Ahora que me gusta el pulque, y ya hasta pulque explaineo a la gente y todo, es que a mí hace como un mes no me gustaba el pulque y ahora ya me gusta. Jamás creí que te fuera a gustar. Es que yo iba a pasar esto. Tampoco, o sea, ¿qué sigue? Las frutas, o sea, el pulque, que a mí me gusta el pulque, no saben lo que es como un antes y un después. Y vengo de tomar un pulque en la Guerrero, es que las pulquerías, la Rosita en la Plaza del Indio, en el Parque del Indio, ahí en La Viga y Circunvalación y Fray Servando, pues es una pulquería que este mes, en agosto, el Día de Santa Rosa de Lima, cumple 100 años y va a haber fiesta. Entonces, esa pulquería, pero todas las pulquerías son buenas. También diría que los baños de vapor y los baños medicinales del Peñón de los Baños, que abren 365 días del año, pero yo solo voy el día de mi cumpleaños. Y me gustaría mucho, pues eso, en lugar de ir a Puyol y a Rosetta y a Curimansuto, nada contra ellos, simplemente empezar a optar por otro tipo de mercado, otro tipo de comida, otro tipo de comercios, otro tipo de interacción social. ¿Por qué ir al restaurante Fufurufo si aquí a la vuelta tienes las fondas del 2 de abril? ¿Por qué ir a comer al restaurante Fino si a la vuelta tienes... ¿te acuerdas en Tacuba, Tamara, que una vez te acompañé a unos tacos que tenían como 100 años, unos tacos que eran de algo que no me atreví a probar porque apenas voy en el pulque? Pero las tablitas. Ese tipo de lugares, ¿no? Las tablitas que son, sí, que es una taquería que tiene como más años que los tacos, casi, que la creación del taco como tal, que son tacos de tripa y de colitas de res. En Tacuba. En Tacuba, sí. Es maravilloso. Es que esos lugares son tan finos, tan bonitos, tan importantes y nos necesitan y nosotros a ellos. Yo diría que hay que ir a las barberías de nuestra colonia,
hay que acudir a los cronistas locales. Si alguien aquí nos está viendo en Tlaltenco, en Tacuba, en algún pueblo de Xochimilco, en el centro histórico, acudan a su cronista, pregúntenle cosas, salgan por ahí a probar estos sitios, vayan a la barbería de Santo Tomás 71, que es la barbería más antigua del centro histórico, y platiquen con el propietario que tiene tantas historias. Hay que ir a los salones de baile, hay que Cristina pachequear un poco, ¿no? Hay que ir a estos sitios que a veces llegan a nuestra vida un poco tarde porque perdimos mucho tiempo yendo al mamoneo, ¿no? Y de pronto descubrimos que no necesitamos aquello, que nos basta con ir a la esquina para ir con un barbero que tiene tantas historias, y esa gente en la actual crisis es la que más nos necesita. Yo recomendaría ese tipo de lugares, pulquerías, barberías, baños de vapor, etcétera. Pero bueno, la lista de recomendaciones es larguísima, ¿no? Como decía Rodrigo, es todo un tema. Yo diría que las librerías, en fin, muchos lugares. Pues muchas gracias a las tres por compartirnos no nada más parte de lo que hacen, sino también parte de su memoria, parte de su nostalgia, parte de sus recuerdos. Me quedo muchísimo con hacer historia de nuestras historias y agradecerles también porque ustedes lo hacen con muchísima constancia, muchísimo amor, y eso se refleja en todas las producciones en las cuales los podemos ver, escuchar o leer. Así es que Jorge Pedro Uribe Llamas, Tamara de Anda, Rodrigo Hidalgo, Faro La Perulera les agradece muchísimo. Vamos a dejar todas sus redes sociales para quien quiera seguir su trabajo, porque es de verdad interesantísimo. Y pues nos despedimos de este conversatorio, La Ciudad y la Palabra. Mi nombre es Mónica Sorrosa, a nombre de todos mis compañeros de Faro La Perulera. Les deseamos bonita noche y sigan atentos a las redes porque siguen los conversatorios y la programación virtual de La Ciudad y la Furia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Adiós.